Muy buenas noches a todos, bendiciones para todos, Dios los bendiga. Todos los que están en casita, ya que estamos hablando, seguimos hablando del Evangelio de Cristo y hablamos la verdad, porque dice Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad será libre. Miren, aquí estoy hablando con Biblia católica. Esta misma Biblia católica es la que dice en el libro de Apocalipsis: y todos se los digo en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para que todos los corazones escuchen este mensaje que estoy hablando a través de las redes sociales. Estoy en público. Sé que este mensaje llega a muchas partes, pero mi intención no es ser yo fama, no. Que toda la fama sea para mi Padre Dios, que todos escuchen del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y que les hable de la verdad en Cristo Jesús, que solamente en Cristo hay salvación. No hay salvación en ningún otro, ni en María, ni en Guadalupe, ni en ninguna virgen. No hay salvación. Todo eso son ídolos, obras ridículas. La única María, madre de Dios, se llamaba María, que era la Virgen María. Pero las demás vírgenes, ¿de quién son madres? Mi intención no es ofender a los católicos, no ofender a nadie, pero sí que despierten y salgan del engaño de Satanás. Porque mientras sigan así, Satanás se siente contento, feliz, porque los tiene a todos a ustedes y saben a dónde van a parar. Y si yo no remuevo todo esto que conozco de la Sagrada Escritura, yo también le doy cuenta a Dios, porque conociendo la verdad y quedo callado, todo Dios me va a pedir cuenta a mí. ¿Dónde están los que yo te di para que te aprendieras y les hablaras a todo el mundo y te avergonzaste de hablar en mi nombre? La palabra de Dios es clara cuando nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Dice: feliz el que lea estas palabras proféticas, feliz quien las escuche y hagan caso de este mensaje, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, está por cumplirse las profecías. Todo lo que escribió Dios en el Antiguo Testamento y lo que está escrito del Nuevo Testamento a través de los apóstoles, del libro de Mateo, Apocalipsis, todo eso está escrito. Entonces, tenemos un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo. No hay más, hermanos. Mi intención no es ofender a nadie, pero sí hablarles de la verdad. Dice en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y de mi parte, de Cristo, el testigo fiel, el primer nacido de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Cristo murió y resucitó, y Él está vivo. Dice, y Él nos ama, en el 6, y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados. No por la sangre de un sacerdote, no por la sangre de un becerro, no por la sangre de un buey como en el Antiguo Testamento, nadie. Por la sangre de Cristo nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino, una raza de sacerdotes de Dios, su Padre. Y Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. A Dios es el que tenemos que dar toda la gloria, siempre, por los siglos de los siglos, siempre, y a nadie más. A nadie más de Jesucristo tenemos que dar la gloria. En Primera de Pedro, capítulo 18, estoy en Segunda de Pedro, que aquí está Primera de Pedro, capítulo 18, dice: no se olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con rescate material de oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero, sin mancha, ni defecto. Dios pensaba en él desde antes de la creación del mundo, pero no fue revelado sino a ustedes al final de los tiempos. Gracias a él han creído en Dios, que los resucitó de entre los muertos y los glorificó precisamente con el fin de que pusiéramos su fe y esperemos en Dios. Al aceptar la verdad han logrado la purificación interior de lo que procede del amor sincero a los hermanos. Ámense unos a otros de todo corazón. Hermanos, Dios no es cosa que nosotros quisimos buscar de Dios, sino que Él nos rescató primero del pecado. Él nos envió tanto, Dios amó tanto al mundo que Dios Hijo único para quien cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. El único que perdona pecados se llama Jesucristo, no dice aquí los sacerdotes. El rey de sacerdote es Jesucristo. Nuestro pastor es Jesucristo. Eso está en el Salmo 23, dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En el Salmo 23 lo dice, no dice que tenemos que hacerle caso a fulano y a mangano, sotano, nada de eso. La Biblia es clara cuando nos habla la verdad y solamente en ella encontramos la verdad. En el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice: ¿con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Si vamos a reconciliarnos, a que el sacerdote nos perdone los pecados y todo eso, ya no seríamos siervos de Cristo. Sabemos que el único que perdona pecados se llama Jesucristo. En Hebreos 10:11, 10:10 es el que dice: por esta voluntad de que seamos salvos mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez. Una sola vez derramó Jesucristo su sangre por los pecados. Entonces, ¿con quién tenemos que reconciliarnos? Con Jesucristo. Hermanos, es tiempo de vivir en Jesucristo, no en doctrinas de hombre. Dice también en Gálatas capítulo 1, versículo 9, se los dijimos antes y de nuevo se los repito: si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o tratamos de conciliarnos con los hombres o con Dios? Si alguien trae un evangelio que no es este que yo he aprendido de la Sagrada Escritura, que sea anatema, rechazarlo para atrás, fuera. Si alguien trae un evangelio que no es el de Cristo, la palabra de Dios nos habla claro cuando nos dice en Corintios, escuchen, pastores, profeta, todo mundo escuche este mensaje que estoy dando, porque lo dice la Sagrada Escritura, no lo digo yo, no viene de que yo lo esté inventando. Dice en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 7, versículo 22, 21 se los voy a leer. Dice: la llamada de Dios te alcanza siendo esclavo, no te preocupes, pero si puedes conseguir la libertad, no dejes pasar esa oportunidad. Si alguien le llama a uno, ven y congrégate, busca de Cristo, no dejes de pasar esa oportunidad, porque solamente en Cristo hay salvación. Si alguien te dice, no dejes de pasar esa oportunidad. Ay, que luego voy, que luego que más grande, como si la vida la tuviéramos comprada, y es algo que es una lástima que muchas almas se pierdan a través de la ignorancia, no creyendo. Por eso dicen, no dejes de pasar esa oportunidad.
Si eres esclavo del pecado y alguien te hace un llamado, ven a buscar de Cristo. Como yo lo encontré, yo busqué de Cristo y solito Él me buscó. No dice la palabra de Dios, no que yo lo haya amado, sino que Él me amó primero y me sacó de la mentira a la verdad. Y todo lo que yo se los hablo con Biblia, no a lo que viene en esta cabeza, que es lo que habla mucha gente y la gente les cree. Entonces, que sea anatema el que no trae el Evangelio de Cristo. Dice en el 21, en el 22, el que recibió la llamada del Señor siendo esclavo es cooperador libre del Señor. Y él que fue llamado siendo libre se hace esclavo de Cristo. Cuando Cristo nos saca de todo el pecado, de la envidia, de la avaricia, todo el que es mundano, que nos saca, ya no nos hacemos esclavos, pero para Cristo tenemos que predicar el Evangelio de Cristo. Porque Dios nos ha sacado de la mentira de Satanás a la verdad, y hoy conocemos la verdad, dice en Juan 8:32, y conocerás la verdad, y la verdad nos hará libre del engaño de Satanás. En el 1 Corintios 7:23, dice, ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Escuchen lo que estoy hablando. Todo mundo en plural, fuimos. No estoy señalando nomás a una persona, todo el mundo. Fuimos comprados a un precio muy alto. No se hagan esclavos de otros hombres. Escuchen, no se hagan esclavos de otros hombres. Si Dios nos ha rescatado del pecado y a la verdad, no tenemos por qué hacernos esclavos de un hombre. No tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, seguir el camino de Jesucristo y vivir, predicar el Evangelio de Cristo. No se hagan esclavos de otros hombres. Por lo tanto, hermanos, que cada uno viva para Dios en el ministerio estado en que se encontraba al ser llamado. Yo vivo para Dios y para Jesucristo. Yo sé, hay pastores que se molestan o que tengo que obedecer a ellos. ¿Qué tengo que obedecer si para mí el único pastor es Jesucristo? El que me sacó del pecado, de la mentira, la verdad, fue mi Padre Dios. Dios es el mismo, estando en Él, se encontró al ser llamado. Dios fue el que me sacó de la mentira a la verdad. Yo hoy vivo para Cristo y tengo que predicar este Evangelio que es de Cristo, y dice, y no se hagan esclavos de otros hombres. Puede ser de los pastores, de que ellos dicen, porque hay pastores que tienen miedo a hablar de la verdad. Hay pastores que buscan nomás sacar provecho. Hay pastores que de ahí viven. Pero no, el apóstol Pablo decía, el que no trabaje no tiene derecho en comer. La palabra de Dios es clara. Cuando dijo Jesucristo, el que dos amos ama, con uno queda mal, amas a Dios o amas al dinero. Tenemos que amar a Dios. Por lo tanto, dice en Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia y todo se te hará por añadidura. Busca las cosas de arriba. Y dice, y no se hagan esclavos de otros hombres. Todos los hombres son igual que nosotros. No dice se hagan sin esclavos de los pastores, si el que nos pastorea es Cristo. Cristo es mi pastor. Mateo en Salmo 23 lo dice. En el libro de Mateo capítulo 23 verso 9 dice, y a nadie del mundo le llames Padre, porque Padre solo hay uno, mi Padre Dios, el que está en los cielos. Hermanos, es tiempo de buscar de Cristo, porque después va a ser ya demasiado tarde. Ya cuando estemos ya en el hoyo, ya muertos, ya no hay salvación. En el libro de Marcos capítulo 1 versículo 15 decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por
la orilla del mar Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Donde dice aquí que Pedro fue el primer papa. Yo que he leído toda la Biblia, de lado a lado, en ningún paisaje de la Biblia habla del papa fulano, del papa sotano, porque Dios sabe lo que iba a pasar desde un principio hasta el fin. Por eso Dios dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que no, que se casan con Dios, que no se pueden casar. ¿Dónde dice eso? Que es mentira, que se casan con Dios los sacerdotes. Y para acabar pronto, el sacerdote no tiene poder de perdonar pecados. Lean Hebreos 10:11. El único que perdona pecados es Jesucristo. En 1 Juan 1:9. En 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y 2 lo dice. Jesucristo es el único que perdona pecados, no los sacerdotes. El sacerdote quedó nulo. El que quiera creer, que crea; el que no, pues Dios que lo ayude. Yo vengo a hablar la verdad sin temor. Yo sé que vamos a morir. Y decía el apóstol Pablo: el morir en Cristo es ganancia y el vivir es para vivir en Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 24. Escuchen, cuando los apóstoles tuvieron miedo. Entonces Jesús... Mateo 16, versículo 24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá, pero el que sacrifica su vida por causa mía, la hallará. ¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatar a sí mismo? Hermanos, Dios dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo si al final pierde su alma o se pierde a sí mismo? ¿O cuánto a uno ganar el mundo entero si destruyes a sí mismo? ¿Qué dará para rescatar a sí mismo? ¿Qué dará carretón de oro si Dios lo tiene? Dios es el rico, Dios es el que tiene todo. Dios no necesita nada. Dios lo único que quiere, lo amemos a Él en espíritu y en verdad, y lo adoremos solamente a Él. Entonces Mateo 16 dice: sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeada de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo, algunos que están aquí presentes no morirán sin antes haber visto al reino del hombre viviendo como rey. Hermanos, ya estamos viviendo los tiempos difíciles. Ya nomás hoy que pronto está la paz ya en Israel. Y el anticristo va a poner la paz en todo el mundo. Pero después vendrá el fin. En el libro de Mateo, capítulo 25, 24, versículo 14. Dice: el juicio final, Mateo 25, el juicio final es cuando ya todos estemos muertos o estemos vivos, que Dios nos va a llamar a cuentas. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará unos a otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos, colocados a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo,
porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y de beber? Cuando vimos forastero y recibimos, o sin ropa y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá, en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Hermanos, Dios nos está ahorita en vida. Podemos hacer obras para Dios y vamos a ser salvos a través de la fe en Cristo Jesús. En Romanos 10:9 dice, si confesáramos con la boca y lo creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, la fe nos consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo, el que cree en mí no quedará defraudado. Romanos 10:9 lo dice. No dice al que cree en Divino Niño, o el Señor de los Imposibles, o San Pascual Bailón, o Santo Toribio. No dice, el que crea en mí no quedará defraudado. El que creamos en Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, en Juan 14:6. Camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Hermanos, es tiempo de buscar de Cristo, porque Cristo está a la puerta y no sabemos a qué hora se oye sonar la trompeta. En el libro de Juan, capítulo 15, versículos 16, 17, 18 y 19. Juan, capítulo 15, dice en el 16, capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los elegí a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca así. Es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. El mundo odia a Jesús y a los suyos. Yo soy odiado por mucha gente por ser cristiano, seguidor de Cristo. Aleluya, hijos pero a mí no me hace nada. Están ofendiendo a mi Padre Dios, y yo les salvo con la Biblia católica, y tengo Biblias cristianas que dicen lo mismo. Dice, ámense los unos a los otros. Esto es lo que les mando. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama a los que es suyo, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Somos odiados los que conocemos del Evangelio de Cristo, de la palabra de Dios, con estas Sagradas Escrituras, y les hablamos de la verdad, donde hay engaños, en las religiones que hay engaño, y mucha gente se molesta, porque les hablamos de la verdad, y somos odiados por eso. Pero no tenemos que bajar bandera, porque dijo Jesucristo, el que se avergüenza de hablar de mi nombre, yo también lo negaré el día que estemos en la presencia de mi Padre. La palabra de Dios es clara cuando creemos que hay un Dios que está por encima de todos. Un Dios de verdad, no es un Dios de mentira. En Proverbios capítulo 3 dice, feliz el que pone en práctica la sabiduría. Si conocemos la palabra de Dios y esa sabiduría que desde aquí estamos aprendiendo, y la ponemos en práctica, hablarle más gente, dice, eso será un remedio para tu cuerpo, refrescará tus huesos. Haz tu ofrenda a Yahvé, tomando de tus
vienen los primeros frutos de tus cosechas. Entonces se llenarán de trigo tus graneros y cubas desbordarán de vino y nuevo. Dios quiere que hablemos de una verdad correcta de aquí, que no andemos titubeando, que, se enojan por así decir la verdad. ¿Qué dijo Jesús? Sepan que el mundo los odia, cuanto más me odiaron a mí. En el libro de el Salmo 1, el Salmo capítulo 1, dice: dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de los burlones. Más le agrada la ley del Señor, y medita su ley de noche y de día. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impios. Son como paja llevada por los vientos. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta los justos, los pecadores, porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con los senderos de los malos. Los dos caminos, lo que uno siembra en una vida, lo habrá de cosechar. Los que observan la ley de Dios tendrán la felicidad en esta vida y en la otra. Escuchen, los que la rechazan no prosperarán. Este primer salmo nos habla de la felicidad, al igual que el primer discurso de Jesús, que comenzó con dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados ni se junta a la mesa de los burlones. Mucha gente, no, yo no soy de andar en fiestas ni todo eso. Pero sí, la palabra de Dios nos habla. Muchos escuchen lo que habla uno. Muere una persona hoy en día en la iglesia católica, les hacen misas, fiestas, flores, todo, liturgias y todo eso. Cuando la Biblia nos dice, si aceptaste a Jesucristo en vida aceptaste en tu corazón, Romanos 10:9 lo dice, la fe te consigue la salvación. Un minuto antes de morir, si nos arrepintemos, aceptamos a Jesucristo como único Salvador y lo creemos que Él nos sacó de entre los muertos, la fe nos consigue la salvación. Pero ¿quién te garantiza que vas a vivir hoy y mañana? ¿Cuántas veces nos acostamos de noche y a medianoche un infarto y ahí quedamos? ¿Cuántos amanecen muertos? Por eso es muy importante postrarnos y pedirle perdón a Dios que está en espíritu. Jesucristo es el único que nos perdona los pecados. Y en la mañana dale gracias a Dios por un nuevo día, bendito Padre Dios, por un nuevo despertar, un nuevo amanecer, que cuántos hoy ya no amanecieron. La palabra de Dios es clara. Cuando Dios nos habla, ámense unos a otros. El que odia al hermano está odiando a Dios. El que no ama al prójimo tampoco ama a Dios. Hermanos, el que no perdona al prójimo, Cristo tampoco te perdona. Todo eso es claro. Se vienen tiempos difíciles. En el libro de Apocalipsis se vienen pronto los dos testigos. En el libro de Apocalipsis capítulo 21:8 dice: para los cobardes, los que tienen miedo de hablar de la verdad, su castigo será el lago de fuego que arde con fuego y azufre, el infierno. El libro de Apocalipsis también nos habla en Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 y dice: y todo el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego eterno. Por eso es muy importante que aceptemos a Jesucristo como único Salvador y vivamos en santidad con Cristo. Dejemos todo lo que no es de Dios. Usar el vocabulario, refrenar la lengua, amar al prójimo, tener fe en Cristo Jesús y hacer obras, porque una fe sin obras es fe muerta, lo dice en Santiago.
Tenemos que buscar de Cristo antes de que sea demasiado tarde, porque Cristo está a la puerta y no sabemos a qué hora llegue y nos va a llevar a pedir cuentas o se viene la tribulación. Por eso no se vayan a dejar poner de ninguna manera la marca de la bestia. Todo el que se deje poner esa marca de la bestia va al lago de fuego eterno. Lo dice las Sagradas Escrituras en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 18, lo dice. Entonces tenemos que buscar de Cristo, estar en oración y rogando a Dios, pedir a Dios que nos guíe por un camino bueno, camino de la verdad, camino de salvación. Yo les aseguro que ustedes que me están viendo no les gustaría que sus hijos se pierdan, se vayan al infierno. Yo al menos los míos no, ni mi esposa, ni mis hijos, nadie, que todos vayamos a la vida eterna. Porque es la única oportunidad que Dios nos está dando de esta vez que vino y murió Jesucristo por nuestros pecados. Ya no volverá nunca más a venir a morir por nuestros pecados. Para buscar la vida eterna tenemos que dejar todo lo que es del mundo. Fornicación, adulterio, avaricia, envidia, borrachera, idolatría. Todo eso no le agrada a Dios. 1 Corintios 6, 9 lo dice. Tenemos que buscar de Cristo más, no en doctrinas humanas. La sana doctrina se encuentra solamente en la Biblia y no hay otro libro que supere a la Biblia, porque han cambiado la verdad a la mentira. Y busquemos de Cristo antes de que sea demasiado tarde. En el libro de Romanos, capítulo 4, lo estaba viendo, Romanos 4, Romanos 4, 7, 8, dice en el libro de Romanos 4, 7, 8, dice: felices aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cuyas ofensas han sido olvidadas. Felices el hombre a quien Dios no le toma en cuenta su pecado. Esta felicidad está reservada solo para los circuncidados o es también para los incircuncisos. Acabamos de decir que se tomó en cuenta la fe de Abraham para contarlo entre los justos. Felices todos los que han sido librados del pecado, aquellos cuyos pecados han sido perdonados. ¿Y cómo se borran esos pecados? A través del bautismo. Si hemos sido pecadores y no hemos sido renacidos de nuevo por el bautismo, tenemos que ser bautizados y a través del bautismo se perdonan todos esos pecados. En Juan capítulo 3, versículo del 1 al 5, nos habla de la ley de Nicodemo, cuando fue a Jesús y le dijo: Jesús, tienes que renacer de nuevo por el bautismo. Si no renaces por el bautismo, no tienes parte en el reino de Dios. Hermanos, el bautismo del niño es una mentira. La primera comunión no existe en la Biblia. El purgatorio no existe en la Biblia. Solamente existen dos caminos, un ancho y otro angosto, estrecho. Mateo 7:13, Mateo 25:46. Los justos van a la vida eterna, mas los que no obraron el bien van a un juicio, al suplicio eterno, al lago de fuego eterno. Hermanos, tenemos que buscar de Cristo antes de que sea demasiado tarde y creer que solamente en Cristo hay salvación. Los dejo todos, Dios los bendiga a todos y que tengan una bonita tarde, bonita noche. Desde aquí, ya que estoy hablando, desde casita, aquí tengo la del radio, Red DBC Radio, en Capilla de Guadalupe, Antonio de Jesús, el que está predicando allá. Él sube los videos y yo predico aquí, pero hablamos
a mi nivel mundial, que este mensaje vaya a todo el mundo, porque Cristo está a la puerta, Cristo pronto viene. Yo sé mucha gente me odia porque aleluyos, pero no conocen la Biblia. Es una lástima que muchas almas se pierdan teniendo este libro en su casa y no ponerse a escudriñar las escrituras. Solamente en este libro nos guía para encontrar la verdad. ¿Quién es el que perdona pecados? ¿Quién no perdona pecados? Y a través de qué somos salvos, a través del bautismo, renacer de nuevo. El que no renace de nuevo por el bautismo no tiene parte en el reino de Dios. Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve? Hermanos, los dejo. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Que tal estén en casita. Y escudriñen las escrituras, estudien la Biblia, porque Cristo pronto viene. Y los tiempos cada día se está acercando más el fin. Busquemos de Cristo. El que no perdona al prójimo, Cristo tampoco te perdona. Bendiciones para todos. Dios me los bendiga a todos que están en casita. Y estudien la Biblia y las Sagradas Escrituras. Juan 5:39 lo dice, ustedes escudriñarán las Escrituras pensando que en ellas encontrarán la salvación, y justamente ellas dan testimonio de mí. Hermanos, solamente en Cristo hay salvación. Bendiciones para todos, Dios me los bendiga a todos y que tengan una bonita tarde. Dios los bendiga a todos.